ahora empieza la presentación stricto sensu, ¿no? Perictione o de la libertad. ¿De qué va Perictione o de la libertad? Perictione o de la libertad es una novela epistolar escrita por una investigadora, por una estudiante de doctorado que se llama Perictione. Papas. El Papas, por cierto, es un homenaje a un libro de Jeffrey Eugenides. Tiene este libro, Middlesex, de Eugenides. Se cuenta la historia de un transgénero, pero siempre me pareció que ese libro estaba escrito de una manera demasiado cisgénero. Pero cisgénero no porque fuera machista o sexista o misógino Eugenides, no, sino porque se mantenía en los cánones del género literario novelesco. Escribía un libro en el que en la primera página te quedaba clarísimo que el personaje es un transgénero, que fue mujer y ahora es un hombre, y se juega constantemente. O sea, siempre tienes claro quién es el protagonista, se conoce, según aparecen los personajes se les describe de la cabeza a los pies, los escenarios son perfectamente retratados como a la novela del siglo XIX, es decir, es cisgénero dentro del género de la novela. Una novela sobre los transgéneros, pero escrita desde el punto de vista cisgenérico de nunca tener dudas sobre el género de los personajes. En Perictione de la libertad, en cambio, hay dudas sobre todo. ¿Quién es la protagonista? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la relación? ¿Con quién realmente mantiene relaciones? Si las personas con las que está viviendo son dos lesbianas o una pareja heterosexual. Si su compañera de piso es un compañero de piso o no. Porque es una chica que está estudiando en París, no le ha dicho a su madre que se va a ir a vivir a casa de dos lesbianas, le escribe cartas a la madre como si fuera una pareja heterosexual y en vez de ser Alexandra y Gertrude, es Alexander y Gertrude. Ella es una chica de una familia grecoamericana, afincada en el pueblo con más descendientes griegos de Estados Unidos. Esto es algo que fue sucediendo conforme fui escribiendo. O sea, yo no tenía, voy a hacer un libro de crítica o de simplemente empecé a investigar y empecé a investigar sobre los grecos. Bueno, si se llama Perictione, pensé que esta vez era bueno hacer un poco de verosimilitud, ¿vale? Antes Jantipa o del Morir, pues estaba situado como en un topos uranos. Sí, podía ser Auschwitz, como podía ser el salón de casa de mi madre, donde se debate acerca de la muerte. La localización le añade un poco más de dramatismo al asunto, pero en el fondo el asunto de si se va a vivir o no Edith Stein, pues un MacGuffin. Aquí no, aquí quería que meterme en la propia trama, que el asunto de la libertad emergiera como algo contextual, que fue una reflexión de fondo, que fuera algo que tuviera que pensar el lector, aunque aparece constantemente la palabra libre, libertad, aparece en diversos sentidos, más o menos se puede ir intuyendo, pero quería que fuera algo mucho más sutil y de fondo, ¿no? Entonces, Perictione está ahí en París escribiendo a su madre le cuenta una historia, a su profesora que le dirige la tesis sobre René Vivian le cuenta otra historia, ella descubre la figura de Natalie Clifford Barney que está totalmente olvidada, estamos en los meses previos a Mayo 68, le escribe unas cartas también a su hermano que está fugado en Praga, también sin que lo sepa la madre, su hermano gemelo, no mellizo sino gemelo, razón por la cual ella tiene la enfermedad de Turner, que es una enfermedad degenerativa que tiene varios efectos, entre ellos puede tener algunas consecuencias de tipo psicológico, ¿vale? Que se expresa más o menos en el libro, porque en el fondo la reflexión que yo quiero plantear es que el máximo ejercicio de la libertad es el del loco. El loco no es alguien que carezca de razón, sino alguien que se queda a solas con su propia razón, que es tan libre en el ejercicio de la razón que se ha inventado su lenguaje privado. Lenguaje privado el que tengo aquí colgado, en el fondo. Entonces, claro, Perictione va escribiendo de una manera totalmente caótica, cuenta en diversos idiomas, diversas historias a diversos personajes. A su madre escribe en griego, los comienzos y los finales de cada carta pues son en un idioma o en otro. A su madre le escribe en griego, no están escritas en griego todas las cartas, evidentemente, tan solo el saludo y el final, para que también según un lector vaya leyendo, además se reconoce a plena vista. Es decir, por ejemplo, esta carta, ¿ven? ¿Ven esta carta? Que es un bloque continuo de texto. Es una carta al hermano. Las cartas al hermano son bloques de texto continuos. Y en las cartas al hermano se plantean principalmente reflexiones políticas. El orden en el que van apareciendo los corresponsales, tan solo leemos la correspondencia de Perictione hacia sus interlocutores. Y la teoría filosófica sobre la correspondencia, sobre la novela epistolar, porque claro, les acabo de mostrar, digamos, el trasfondo historiográfico acerca de Mayo de las lesbianas olvidadas. Les tengo que enseñar, si les pudiera enseñar, pero que esa bibliografía no la tengo tan a la mano y es aún mayor, lo que leí sobre Mayo 68, pero aún más de novelas epistolares. Al final les digo que lo mejor es lo que se publicó en el siglo XVIII. Y hay una razón por la cual la novela epistolar pues también entra en decadencia, desaparece, igual que desapareció el género del diálogo filosófico. Pues sí, porque no hay nada después de Los de la Clos y las amistades peligrosas. Pero bueno, hay pequeños guiños un poco pues al Werther, a la novela Nueva Eloísa de Rousseau. Esto está ahí también de trasfondo, pero no hace falta saberlo. Si ustedes van a la librería, compran este libro, no hace falta ni que vean este vídeo
vídeo para que se enteren de todo. Pero yo les quiero contar más cosas por si les entra la curiosidad. Oye, ¿y esto por qué está escrito así? Pues no todo, o sea, hay cosas que son puro azar, ¿eh? Y que son de chiripa, pero la mayor parte de ellas las he dejado porque pensaba que tenían un sentido ulterior más allá del mero hecho de escribirlo. Entonces, son 4 corresponsales: la madre, la amiga, la profesora y el hermano. En cada uno de ellos resuena una de las 4 concepciones de la libertad fundamentales que expuse en aquella conferencia del febrero del 22. No es una correspondencia exacta, pero para que se hagan la idea, la libertad negativa como libertad frente a otros, como libertad de hacer lo que me dé la gana, esa libertad es la que se ejercita o la que se expresa en la correspondencia con la amiga, que es la primera correspondencia que aparece. O sea, son cartas encadenadas. Aparece una carta a la amiga, una carta a la madre, una carta al hermano, una carta a la profesora, otra carta a la amiga. No es que leamos cada correspondencia una detrás de otra. Ese es el giro, efectivamente. Cómo retratar el monólogo sin caer en el formato del discurso encadenado platónico, que es un poco aburrido. Ya expuse las 6 acepciones de la libertad. Las 3 últimas eran las 3 acciones más filosóficas que ya desbordaban el campo de lo sofístico, de lo presocrático, de lo dramático o de lo épico. El paradigma que establecí es que la libertad primera, la primera concepción de la libertad que nos viene todo a la mente es la libertad frente a otros, la libertad de hacer lo que me dé la gana. Esa es la libertad que ella le cuenta a la amiga. Le vende a la amiga que en París, el París es un reino de libertad donde, ay, qué bien, aquí estamos con un mundo de lesbianas, se puede hacer lo que queramos, qué bien se está, qué fantástico, no tenemos las opresiones del machismo estadounidense, vale. Con la madre, que es la siguiente a la que está, con la amiga, tiene una correspondencia así muy lírica, con frases cortas, mucha pedantería francesa, palabras en francés sueltas por aquí y por allá, una complicidad absoluta entre Perictione y L. Marsal, que es una referencia a la María Mercé Marsal que aparece, del que ya hemos enseñado su libro, La vida sobre René Vivian, y ahí eso es el asunto principal, ¿vale? Luego, a la madre le escribe presuntamente en griego y ya con una estructura de párrafo más tradicional, ¿bien? Con guioncitos. En la otra no hay ni cursivas, ni guiones, ni comillas, ni nada. El diálogo va en el mismo formato que en la narración. En la correspondencia con la madre sí que hay guiones y sí que hay una estructura, la están viendo, de párrafo tradicional, y lo que le está contando es como la típica milonga de mamá, necesito. Todas las cartas van con un postdata. Típico postdata en el que al final a tu madre le estás escribiendo para pedirle dinero o para pedirle consejos para cocinar. Es la libertad positiva. O sea, vale, sí. La libertad frente a otros, la libertad frente a mi madre, la libertad frente al Estado, la libertad frente al patriarcado. Vale, vale. La libertad positiva es la libertad para poder hacer cosas concretas, ¿no? Entonces, esa es la libertad que tiene que ver con la madre. La madre le provee de dinero, le manda pastillas, le da consejos culinarios, le dice cómo se prepara una musaca, etc. Luego, la tercera forma de libertad es la libertad cósmica. Lo explicamos en la conferencia, insisto, sobre Perictione y su relación con el banquete. En vez de hablar del cosmos, vamos a hablar del universo, o mejor dicho, de la universidad. La tercera correspondencia, aquella en la que se habla de la libertad cósmica, es esta libertad abstracta o teórica, se encarna en Perictione en la correspondencia con la profesora, donde se habla de la libertad, ya insisto, en un sentido más teórico o abstracto, que es la libertad de René Vivian como escritora sáfica, que traduce a Safo, que, en fin, que escribe con un seudónimo, que tiene unas resonancias particulares, todas las reflexiones en torno a la universidad, ¿vale? Ahí pues yo descargo todo lo que yo sé sobre la universidad. O sea, hay un ataque frontal a la universidad, a todo, pero bueno, frontal o oblicuo, porque en el fondo nadie se va a enterar de nada y esto no va a influir en nada, pero ahí está. Dicho, todo lo que yo sé de las trapacerías de la universidad está puesto ahí en las relaciones que tienen una doctoranda con su director de tesis, todas las ruinas que yo sé del mundo académico, de escribir papers y de publicarlos aquí y allá y de estar dominado. Esto está aquí. Ya está. No pretende tener ninguna influencia en nada, pero lo van a ver. Lo van a ver, que efectivamente estoy hablando de la experiencia de estar en la universidad, ¿no? De la mierda, la puta mierda de la universidad. Y terminamos con la correspondencia con el hermano, que es la cuarta acepción de la libertad, que es la libertad política. La libertad kantiana del derecho, la libertad como autodeterminación. El hermano es comunista, el hermano está en Praga. Se está produciendo entonces la primavera de Praga, buscan un socialismo con rostro humano, buscan reformar el comunismo, buscan abrirlo a la democracia, buscan compatibilizar a Kant con Marx y son aplastados por los rusos. Pues bien, el diálogo con el hermano es un diálogo con el comunismo, ¿bien? El comunismo como presunto gran enemigo de la libertad. Entonces, ahí también hay críticas a Perictione, es un poco anticomunista.
ella. Yo no, pero ella sí. Y pues ella lanza las típicas críticas, los 100 millones de muertos, o 1000 millones de muertos, los que sean, 300 millones de muertos por el comunismo. Todo este tipo de cosas están ahí. Y también hay pues críticas más de fondo al intento. Aparece, este es aquí conexión con la primera parte, aparece Eda Margolius. Eda Margolius, ustedes se acuerdan, era uno de los personajes, el personaje kantiano en Jantipa del Morir. Una de las interlocutoras de Edith Stein era esta Eda Margolius, una escritora checa que se exilió de Praga después de la revuelta fallida de la primavera de Praga y que había sido fundamental, era un personaje muy importante en ese libro. Bien, el hermano, Castor y Perictione, bueno, en el libro se explica la relación de Perictione con sus hermanos, son Sander, Yorgos, Senos y Yanis. El orden es Sander, Yanis, Perictione, Castor, Yorgos, Senos, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene su pequeña historia, no vamos a contarlo todo, ¿vale? O sea, cómprense el libro si les interesa. Cada uno tiene su historia, pero más o menos son, para que se hagan la idea, pues uno de ellos está en el ejército combatiendo en Vietnam, otro de ellos es un pescador con los dramas de la pesca, la crisis de la pesca en los años 60, el declive del uso de las esponjas, que era la industria más potente en Tarpon Springs, donde vive su familia. Pues todo esto está ahí, ¿vale? En el libro. En el libro, de fondo, pues están los dramas humanos de un hermano que está en Vietnam, otro hermano que está con la pesca, que en fin, las algas, las esponjas, todo este tipo de asuntos. Hay un carácter alegórico también de las esponjas a lo largo de la novela. Luego, uno de los hermanos también está metido en NASA, pues todo el tema de si van a llegar los estadounidenses antes que los rusos a la Luna. Y otro de los hermanos se quiere ir de viaje a Grecia, sabiendo que en Grecia pues hay una doctora militar que acaba de aprobar una nueva constitución y que pues la Grecia del presente, no la Grecia del pasado. Bien, creo que ya he contado casi todas las cosas que podía contar. Bueno, a la madre le escribe en griego, ya hemos dicho, en un estilo tradicional. Al hermano le escribe bloques así como el bloque soviético versus el bloque estadounidense o libre. A la amiga le escribe libremente, como con una estructura así de prosa poética. A la profesora en francés, con unos juegos así con palabras francesas. A la profesora le escribe como en un estilo así académico, tratándola a usted en inglés. Y bueno, pues se va encadenando una serie de conflictos vinculados a una figura, Marcel Nonclerc. Bueno, el apellido se me ocurre. Ya hay que revelarlo todo, ya que estamos, ¿no? La profesora se llama Hilda Dilthey, en homenaje a Hilda Doolittle, por supuesto, pero también a Dilthey el hermeneuta. Marcel Nonclerc, pues es un homenaje a mi antiguo editor, a Marcel Ventura, pero el apellido se me ocurrió caminando por Père Lachaise. Había un mural ahí con los nombres de los muertos en la Primera Guerra Mundial y había unos nombres que me fascinaban, ¿no? Entonces, este non-clerc significa no monje o no... Le trahison des clercs, la traición de los clérigos, es el título de un libro muy conocido de Benda sobre la traición de los intelectuales, ¿no? Entonces, Marcel non-clerc, que es el que no es intelectual o que va de anti-intelectual, es el profesor como posmoderno, pre-68, que quiere vender sus milongas pues esquizoanalíticas, vinculadas a las comunas hippies, como la manera un poco de Gilles Deleuze, Michel Foucault, todo este tipo de cosas. Bien, no existe la locura, los locos son unos oprimidos por el sistema. Y nada, pues ahí aparece ese tipo que es bastante importante. Y otra que es bastante importante en el desarrollo de la trama es François Duyoncois, que es bueno, un homenaje a... Sí, François Sagan, eso es. François Sagan a mí me interesaba bastante porque François Sagan, que la estuve leyendo bastante, es una personaje que prefigura la mentalidad de Mayo 68, pues como Boris Vian un poco, pero es anterior a todo esto y es una figura muy vinculada un poco a la cultura yeye y a la música de la época, y por ese motivo pues el homenaje a François Duyoncois me interesaba. Me parecía que era interesante también buscar un conflicto entre un tipo de feminismo previo a Mayo 68, pues unas feministas, no sabría decirlo, tradicionales para la época, pues un poco Simone de Beauvoir, etcétera, más lo que luego vino después, que fue Monique Wittig y todo aquello. Mayo 68 aparece al final de la novela, efectivamente. Son cartas que se escriben durante el primer trimestre o el primer cuatrimestre del 68 en París. No me interesaba contar Mayo 68, o sea, aparecen unas cuantas escenas que me parecen interesantes para el desarrollo de la temática de la libertad y de sus paradojas, pero bueno, se plantea el debate básicamente planteado por Pasolini de manera directa, que era, Pasolini decía que demasiada libertad sexual los volverá terroristas. Y una hipótesis histórica que a mí me parece interesante valorar es que
yo estoy seguro de que si hubieran habido muertos en mayo 68, en mayo 68 hubiera terminado probablemente como terminó en Alemania o como terminó en Francia, donde las comunas hippies, donde la gente dormía en el suelo, se acostaban los unos con los otros, no había puertas en los cuartos de baño, la correspondencia se leía en voz abierta, en voz alta, las llamadas telefónicas se retransmitían por megafonía. Estas comunas muy simpáticas, hippies, terminaron al final en bandas terroristas. Y así la Comuna 1 terminó en el Baader-Meinhof, o las Brigadas Rojas también venían de una tradición hippie, o el caso muy señalado de en qué terminó la familia de Charles Manson. Esto es lo que yo un poco sugiero hacia el final, ¿no? La conversión del hippismo, de las comunas hippies en bandas terroristas. Pero ya en eso no me meto, ¿no? Es como un último coletazo que da el libro. Ya está, no les voy a hacer más spoilers. Creo que el libro se puede... Me parece que es interesante por la estructura, más que la estructura, la forma en la que está escrito y luego pues los sentidos alegóricos que tiene el libro, que son estos que he dicho y muchos otros más. O sea, estos son los que yo he pensado, más o menos, los que yo según lo iba escribiendo, había cosas que me convencían y otras no, porque le veía este sentido. Pero por supuesto hay muchas cosas que se me escapan, no pretendo escribir para sentar una tesis, no es un libro de tesis, es un libro de ideas en el que las ideas no están debatidas de manera directa por los interlocutores, sino que se presentan de fondo. Aunque hay ciertos momentos en los que yo pongo las cartas sobre la mesa. Aquí, en esta solapa, hay un fragmento de cuando Perictione va a la Biblioteca Nacional y a la manera un poco de lo que sucede en La náusea de Sartre, pues está allí leyendo unos documentos y también la experiencia que he tenido yendo a la Biblioteca Nacional Española, pues la fascinación de abrir unos textos así vírgenes y de leer, qué sé yo, pues la correspondencia que recibe una persona y que está sin ordenar. Y dice lo siguiente, el Perictione, en una carta que le escribe a su profesora, dándole cuenta de su investigación en la Biblioteca Nacional. Resulta frustrante leer la mitad de una correspondencia obligada a imaginar las reacciones de uno de los corresponsales. Es como un karaoke. Se oye la melodía de una canción, pero la letra debe improvisarse. Más que una reconstrucción científica, es una recreación artística en toda regla. Lo que fue un diálogo por escrito, con los retrasos y las distancias, las pérdidas y las angustias del servicio postal, se ha convertido en un monólogo fracturado, confuso y repetitivo. Lo más inquietante es que, para seguir el hilo, no se requiere conocer las respuestas. Por más que se dirigiesen a otra persona, hayan llegado o no a su destino, esas cuartillas amarillentas parecen los apuntes de un loco gritándose a sí mismo. Por supuesto, la expresión hayan llegado o no a su destino es una referencia al famoso seminario de Jacques Lacan sobre la carta robada de Edgar Allan Poe, la cita con la que arranca el libro, una cita de Jacques Derrida de la carta postal, donde Jacques Derrida habla sobre el psicoanálisis y sobre el arte de la correspondencia. Dice lo siguiente Jacques Derrida en la cita: la carta interiorizada, independientemente del modo utilizado, chupada, bebida, tragada, mordida, digerida, respirada, olida, husmeada, vista, escuchada, idealizada, tomada de memoria y recordada a quien quiera que sea o en vías de serlo, la carta, cuando la asumes y no te conformas con incorporarla, dejándola cerrada en un lugar de tu cuerpo, la carta que diriges ahora, e incluso de viva voz, e incluso en carne viva, la carta no puede entonces llegar a su destino, menos que nunca. No llega a lograr llegar al otro. Es la tragedia de mí en la introyección. Es preciso amarse para amarse. Bueno, si así lo prefieres, amor mío, para amar. Pues esta es la cita de Jacques Derrida con la que arranca el libro, en el que se juega también con este asunto de si Perictione está finalmente enviando sus cartas o no a sus corresponsales y cómo es posible que nosotros estemos leyendo esto. Es un debate que se remonta a los orígenes de la novela epistolar, de dónde ha surgido esto, ¿no? ¿Quién ha sido el que ha seleccionado, qué tipo de dios o de compilador o de antologador ha seleccionado las cartas que leemos y las que dejamos de leer? Novelas epistolares muy buenas, como por ejemplo Las amistades peligrosas de Claude Delors de Laclos, se tematiza eso explícitamente y hay un antologador que va poniendo notas a pie de página y que comentando el asunto. Bueno, este asunto del antologador y del editor se regresará en la Astenia. O sea, la Astenia, en Jantipa teníamos un diálogo cara a cara, en Perictione tenemos un diálogo monólogo en el fondo, un diálogo truncado que se ha convertido en un monólogo, y en la Astenia vamos a ver lo que hay, pero me interesa mucho este asunto del diálogo a través de los textos y a través del tiempo, no solamente del espacio, como en el caso de la correspondencia. Y bueno, esto es lo que podría decirles, ya no sé cómo recomendarles más el libro. Ya saben que a mí me cansa un poco todo este asunto de la promoción y de la labor un poco de publicista y vendehumo del escritor contemporáneo, que no solamente tiene que escribir el libro, sino que tiene que irlo vendiendo de puerta a puerta. Bueno, no quería dejar de contar una cosa, que es la cita final de Platón. Hay unos agradecimientos
donde agradezco pues a Álvaro Jover, a Marcel Ventura, a María Sobrino, a Andrés Pérez Miguel, a Luna Miguel, a Celia Cardo y también a la COVID y a la Z Library. Pero puse una cita, como siempre, pues igual que Jantipa terminaba con un fragmento del Fedón, pues aquí terminamos con un fragmento del banquete, además en traducción de Manuel Sacristán, que es un remontarnos al origen del diálogo, ¿no? El diálogo y también un poco el siguiente, pues iban a tener un escenario barcelonés donde Manuel Sacristán iba a tener bastante importancia. Dice lo siguiente Platón en el banquete, traducido por Manuel Sacristán en este pasaje al comienzo 173 de IE, del de Ale. Un amigo de Apolodoro le dice, siempre eres el mismo, Apolodoro, siempre estás criticándote y criticando a los demás. Y me das la impresión de que piensas que todos los hombres son sencillamente unos desgraciados, empezando por ti, salvo Sócrates. Yo no sé de dónde has podido sacar ese apodo por el que se te llama el tierno, siendo como eres siempre en tus palabras, que contra todos y contra ti mismo estás constantemente enfurecido. Y le responde Apolodoro. Y es evidente, queridísimo amigo, que por pensar así de mí mismo y de vosotros soy un loco rematado. Y el amigo le responde, no vale la pena pelearse ahora por esto, Apolodoro. Haz en cambio lo que te hemos pedido y cuéntanos cómo fueron aquellos discursos. Y Apolodoro dice, fueron pues de este tenor, y sigue. Me interesaba este fragmento porque hay un debate filológico acerca de un término que aparece. Sacristán traduce como el tierno, es en griego malacos, pero se ha debatido filológicamente si el término que utiliza Platón es malacos o manicos. Malacos o mánicos. Pon una consonante, una lambda en lugar de una L en lugar de una N, pues estaremos hablando de Apolodoro el tierno o Apolodoro el loco. Él mismo reconoce que está loco, porque considera que Sócrates es lo máximo y que todos los demás son unos negados. Estamos en una situación peculiarísima. Apolodoro tiene que contar la historia del banquete, de un banquete al que no ha asistido, igual que Perictione no ha asistido al banquete de las lesbianas, a todo lo que hemos removido aquí, y lo está contando de segunda mano por su entusiasmo por Sócrates. Apolodoro es el anti-Alcibíades. Esto es importante decirlo, ¿no? Alcibíades es un amante de Sócrates que no consuma con él, que le desprecia, que en el fondo le ataca, mientras que Apolodoro se mantiene al pie del cañón en el Fedón y se echa a llorar al final. Y le dicen, pero ¿cómo eres tan afeminado? Hemos expulsado a Jantipa y a las mujeres para que no lloren y vas tú y te echas a llorar al final cuando Sócrates está a punto de tomar la cicuta. Mantente virilmente, ¿no? Apolodoro es dentro del círculo socrático el tierno, sí, el amable, el cercano, pero también el loco. Y algunos lo han identificado con un personaje del que habla Diógenes Laercio, que era un perfeccionista que trabajaba tanto las estatuas que las rompía. Esta idea de un artista loco, también la idea de Oscar Wilde, ¿no? de la obra de arte que se pule hasta el punto de destruirla, pues el retrato de Dorian Gray, la idea de llevar el arte a la vida, de trasladar el arte a la vida y ver la propia vida como una obra de arte, pero que al final tiene siempre una trastienda donde los materiales que se utilizan para ese mejoramiento estético de la propia vida crean una fotografía o un cuadro de nuestro horror interior. Esto me interesaba bastante, Apolodoro, el perfeccionista, ¿no? Yo no sé si he trabajado demasiado Perictione, sinceramente. O sea, lo que he contado aquí puede parecer excesivo, pues eso, que he estado puliendo la estatua hasta disolverla. O sea, que al final he leído demasiado, he teorizado demasiado, he investigado demasiado, he hecho demasiados esbozos, he corregido, este libro lo he corregido como un jodido loco, o sea, viajes a Nueva York, yo ahí en cafeterías corrigiendo este libro, no sé, 12, 13 versiones, correcciones continuas, o sea, cambios hasta el último momento. Ya en el último momento quería incluso introducir pequeña frase y me dijeron, no, Ernesto, esto ya está tan imprenta, pues que me di cuenta al final que el asesinato de Martin Luther King fue un día después del estreno de 2001, Odisea en el espacio. El asesinato de Martin Luther King tiene importancia en el libro porque acontece en abril del 68 y me permite pues hablar también de la posesión de armas, de la libertad como libertad de defenderse frente a los enemigos en Estados Unidos versus la indefensión de la ciudadanía frente al Estado en Europa. Me permite hablar también de los conflictos raciales y en el libro, por supuesto, pues la tensión un poco entre que Estados Unidos es un país racista y al mismo tiempo el país más desarrollado tecnológicamente que está a punto de llegar a la Luna, me parecía muy, muy fértil y aparece en varias ocasiones. Martin Luther King además argumentaba que el dinero que se gastaba Estados Unidos en NASA podía reinvertirse en solucionar el problema de los racializados, el problema del racismo en el país.
es más fácil, ya lo hemos dicho, llegar a la luna que eliminar un prejuicio. Y hay algunos intelectuales afroamericanos que también me leí varias cosas de Martin Luther King, de Malcolm X, de todos, ¿no? Estuve documentándome mucho también en esa línea. Me gustó muchísimo lo que leí. La verdad es que Martin Luther King yo no lo tenía en muy buena estima, pero la verdad es que las reflexiones que él tiene me parecieron que fueron de, bueno, la famosa carta que él tiene sobre desde la cárcel, esa carta, las referencias que tiene a Hegel, bueno, eso es maravilloso, eso es, no me acordaba yo de aquello, joder, es que he pasado realmente unos años leyendo unas cosas así a cholón y escribiendo lo que he podido, en fin, bueno, total, que quería meterlo, porque me parecía que era casi sintomático, ¿no? La película se estrenó un día antes, ¿no? Un día antes de... Había gente que salió del cine fantaseando con irse a la luna y de repente, no, tío, uno que estaba simplemente reivindicando que los negros en Estados Unidos tuvieran los mismos derechos que los blancos, le acaban de pegar un tiro en la cabeza. Pero al final nada, esto lo cuento aquí como pequeña anécdota, ¿vale? Pero para que vean hasta la mierda de minucias que a veces se te escapan con tonterías, pero que tengo un calendario por ahí, me bajé, me estuve estudiando lo que ha pasado día tras día, o sea, aunque las fechas están borradas, porque no quería tampoco ahí hacer ostentación, o sea, que no, las cartas no están fechadas, pero yo llevaba un calendario diciendo, vale, esta carta la va a enviar el lunes 14 de febrero y esta la va a recibir el 23 y estuve estudiando cuánto tardaba una carta en llegar de Estados Unidos a Francia. Forcé un poco la máquina para que hubiera un poquito más de cartas en ambas direcciones, pero más o menos que hubiera una carta cada semana o cada mes a su madre. Eso es bastante importante. Y bueno, pues ahí va. Ah, sí, Malacos Mánicos, da con esto, ¿no? Apolodoro. Es un narrador poco fiable, ¿no? O sea, hay dos aspectos del banquete estructuralmente o estilísticamente que a mí me fascinan. Uno, es un conjunto de monólogos, no es un diálogo. Y dos, el narrador es un narrador no fiable, es un loco. Lo estamos viendo. Es un tipo que está entusiasmado por Sócrates, que además llora en su muerte, que es un perfeccionista, que pule las estatuas hasta destruirlas y le llaman el loco precisamente por eso. Sin embargo, cuenta la historia, bueno, como puede, olvidándose de ciertas partes y reconstruyéndolas como puede. Y entonces yo quería decir, vale, ¿cómo meto un narrador no confiable? O sea, ¿cómo hago las dos cosas? El monólogo y lo no confiable. Al final pensé que lo más sensato era esta correspondencia escrita por una loca. Al fin, ya está, lo voy a revelar, ¿no? O sea, Perictione está zumbada. O por lo menos es una posibilidad. Una lectura posible es que Perictione está loca, no está escribiendo nadie, está en un manicomio metida ahí sin enterarse de nada. ¿Vale? Esto es una posible lectura. Pero está abierta a todas las puertas. El libro, ya insisto, que no es un libro de tesis y que dejo libertad para que los lectores lean o lo interpreten como quieran. Perictione es el nombre de la madre de Platón, de la que nos queda un fragmento. El fragmento está citado en el libro. Al final del libro está citado un fragmento muy conocido. El primer texto filosófico escrito por una mujer para mujeres. Perictione, que tenía mucha relación con los 30 tiranos y con la clase gobernante aristocrática en Atenas, pues la madre de Platón escribió un tratado sobre cómo deberían comportarse las mujeres, del cual nos ha quedado un par de fragmentos, y está reivindicada, pues sí, como la primera mujer filósofa, en Grecia al menos, porque sí, tienes Enejuanda y tienes otras figuras literarias, o Safo, la misma Safo, a la que se reivindica a veces como poeta y como pensadora, sí, pero la primera que escribe en prosa, la primera que escribe en prosa de ensayo filosófico y además dirigida explícitamente a mujeres, pues es esta Perictione. Dice lo siguiente en el fragmento que hay sobre el más conocido sobre este asunto. Dice, una no debe hablar mal de sus padres ni hacerles daño, sino obedecerles en lo grande y en lo pequeño, en cualquier ocurrencia del alma y del cuerpo, de la vida interior y exterior, en la riqueza y en la pobreza, en la buena y en la mala reputación, en privado y en público. Una debe seguirlos y nunca abandonarlos. Incluso en la locura debe una obedecerlos. Pero si alguna desprecia a sus padres o les desea algún mal, entonces, viva o muerta, será acusada de pecado por los dioses, será odiada por la humanidad y para la eternidad, junto con los impíos en su sitio, bajo la tierra, y la saltarán los males a manos de la justicia y de los dioses subterráneos. Creo que ya estoy desvelando demasiado, ¿no? Pero bueno, más o menos para que se hagan un poco a la idea de siempre las referencias estas un poco más esotéricas, pues dejarlas claritas por si a alguien le interesa profundizar un poco más. Jorge me pregunta que si tienes que ser buen lector o tener un gran conocimiento historiográfico o de la filosofía. No, ya digo que lo que hemos contado aquí es para abundamiento. Pues como cuando descubres que yo qué sé, que en Lost o en Harry Potter o en Juego de Tronos, pues que el conflicto entre los Targaryen y los Stark es una reconfiguración de la guerra de las dos rosas entre la casa de Lancaster y la casa de York. Pues esto, ¿te importa algo mientras lo estás viendo?
necesitas conocer la historia de Gran Bretaña, hombre, lo vas a disfrutar más, lo vas a disfrutar más. Por eso yo lo cuento aquí, para que no se quede en el aire, porque yo sé cómo son los críticos, o sea, esos sí que los tengo más miedo que un nublado, y los periodistas, hay que dárselo todo masticado. Entonces esto yo no lo hago por ustedes, yo lo hago por los periodistas, que sé que no van a leerse el libro, aunque el libro tardan en leerlo menos que en ver esta presentación. Sé que van a ver esta presentación. Les mando un saludo, amigos. Aquí están. Aquí está. Ya está el trabajo hecho. Ya está. Aquí está la reseña. Aquí está la entrevista hecha. Pregúntenme por lo que ya he dicho. No se molesten en buscar nuevas preguntas o en que diga cosas distintas. Ustedes pregúntenme una y otra vez lo mismo. Que yo les voy a responder cosas diferentes. Que yo le voy a responder, me voy a inventar en cada ocasión lo que le voy a decir. O sea, señor periodista, pregúnteme usted lo mismo que yo le voy a decir lo primero que me venga a la cabeza. O sea, la primera película que me venga a la cabeza. O sea, esta promoción de Jantipa, prometo troleos continuos. Prometo, ya he hecho en alguna ocasión, esto es una maravilla, he respondido a alguna entrevista con ChatGPT y amenazo que ante periodistas algorítmicos lo que habrá son respuestas algorítmicas. Si ustedes están alimentando solamente el algoritmo y ustedes me están haciendo preguntas, ¿por qué Perictione? Mayo 68, qué divertido. La libertad, ¿no? Si ustedes me hacen este tipo de preguntas, que sepan que les va a responder ChatGPT. Porque las preguntas que ustedes me hacen me las están haciendo. Yo ya dudo si me lo hace un ser humano o me lo hace una inteligencia artificial. De hecho, quién sabe si esta propia presentación lo hace una inteligencia artificial, ¿vale? Ya está. Esta presentación es para Adusum Delphini, para los delfines del periodismo. Es una broma, ¿eh? Queremos mucho a los periodistas, sobre todo si hacen buenas reseñas y te ponen en la portada de sus suplementos dominicales. Ya digo, presentaciones físicas. 8 de febrero, con Juan Manuel de Prada en la FNAC de Callao. Juan Manuel de Prada fue muy generoso con su reseña de Jantipa, fue uno de los pocos críticos que hizo una reseña del libro que no parecía efectivamente cortada y pegada de ChatGPT. Es un intelectual que yo he seguido muchísimo. Para el trasfondo literario filosófico de Jantipa, pues lo que yo estuve escuchando de él y leyendo de él fue fundamental. Entonces, pues toda su recuperación de Chesterton o de un montón de clásicos tradicionalistas, las tertulias de Lágrimas en la lluvia. Entonces vamos a presentarlo con él, con Paulina Flores, que es una escritora que a mí me interesa muchísimo, chilena, buena amiga, mejor dicho, que vive en Barcelona. Pues haremos la presentación en La Calderas el día 14 de febrero, el 15, con mi amigo Julio Fuertes, que que es un amigo mío de la época del 15M o pre-15M incluso, de lo que era ¿cómo le llamó? Luna Miguel, por aquel entonces, el club de los escritores de Puerta de Toledo, a Puerta de Toledo Crew, bueno, aquella fantasía de Luna Miguel en los años 2009, 2010, 2011. Julio Fuertes, novelista, ha publicado algún libro en Jekyll and Jill, bastante bueno, y tiene un libro que se llama también La legendaria rebelión de los fumadores, que yo presenté en el año de la polka, y ahora pues se dedica principalmente a temas musicales. Es un gran músico y es un gran lector, entonces yo creo que con él va a ser una presentación muy grata. Y por último, Vicente Luis Mora, que es un novelista que también a mí me fascina muchísimo, lo entrevisté hace unos años en este canal, que me presentará en Málaga el 24 de marzo, viernes 24 de marzo, a las 7 de la tarde, en la librería Prometeo.